Yo venía de tener un problema de salud importante. A mí me dio hepatitis a los 7 años y estuve confinado 6 meses. Que quisieran sacar a la lucha del deporte olímpico. ¿Qué opinión se merece esa situación que al final se arregló? Tengo entendido que se catalogó como un error. Pocos conocen también parte de la historia en donde también fuiste luchador. También fuiste luchador como homenaje a tu señor padre. Y fui a la zona de Coyoacán. Yo trabajaba en una secretaría que se llamaba de programación y presupuesto. Okay. Entonces la dejé en el vehículo, entré a estas instalaciones y cuando salgo el vehículo ya había desaparecido. ¿Era tu coche? Era mi carro. ¿Qué tal? Bienvenidos, ya estamos desde el vestidor y hoy con un invitado de lujo, una persona que ha impulsado el deporte histórico para México en los Juegos Olímpicos, medallista de plata en Los Ángeles de 1984. Y estamos hablando nada más y nada menos que de Daniel Aceves. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Desde el Vestidor. Un aplauso para Daniel, vamos a darle la bienvenida, por favor. Gracias. ¿Cómo estás, Daniel? Muy contento y sobre todo estar desde el vestidor donde se fabrican las grandes jugadas, las grandes estrategias y tener un anfitrión de lujo como tú lo representas, como un gran periodista, exdeportista, exfutbolista, siempre es un orgullo. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, gracias a ti por venir acá a esta charla. Y bueno, pues que queremos platicar contigo de muchas cosas, porque eres una persona que tiene mucha historia, que sabe muchísimo también del tema del deporte en México y en el mundo, y es un gran impulsor del deporte mexicano. Y primeramente, bueno, pues medallista de plata en Los Ángeles, 1984. Platícanos un poquito el significado de ser un medallista de México. Pues sobre todo, Fer, yo creo que se ratifica esa cultura del esfuerzo que se tiene en el deporte, la cultura física y en cualquier actividad de carácter humano. Yo tuve para llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, pues una trayectoria que pasó por Juegos Centroamericanos y del Caribe, por Juegos Panamericanos, por diversos torneos internacionales, por campeonatos mundiales. Fue en el acumulado en 15 años 545 combates. Y es ahí donde uno va atesorando la idea y sobre todo el entusiasmo de querer llegar a ser olímpico. En toda la historia, Fer, solo 2.480 personas han representado a México en unos Juegos Olímpicos, ya sea los que conocemos, que se dan de manera tradicional en el verano, o de carácter de invierno, que por cierto ya en una semana se da esta nueva edición en Milano Cortina, en Italia. Entonces fue llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, fue un sueño que fui construyendo muchos años antes y recuerdo que una de las vivencias que tuve de niño fue ver los Juegos de 1976 en Montreal, ver figuras como Daniel Bautista que ganaba la medalla de oro en la caminata de los 20 kilómetros, ver a Juan Paredes Miranda, bronce en el boxeo, una figura ícono del olimpismo como Nadia Comaneci, ganar una medalla de oro con la primer calificación perfecta en las barras asimétricas. Es decir, yo creo que hay escenas, hay disparadores en la infancia y en la juventud, y en este caso ver los Juegos Olímpicos a mí me inspiró para tener ese sueño. Tus grandes referentes históricos del deporte mexicano y después lo logras también. Digo, tengo entendido que cuando inicias en el tema de la lucha, lo haces junto a tu hermano. Platícanos un poquito de esos inicios y de cómo surgió ese sueño, porque también hay un vínculo muy bonito y muy importante con la lucha libre, pero háblanos precisamente de cómo inició todo el camino. Pues sobre todo, desde que tengo uso de razón, Fer, recuerdo haber estado vinculado siempre con el deporte de la lucha libre. Tengo pues esas recordaciones muy claras de cuando mi papá incorporaba esos baúles que hoy ya son tipo vintage, sí. Su equipo que constaba de botas, sus calzoncillos, sus capas, sus batas, las toallas, sí. y los implementos de un luchador profesional que se preparaba precisamente para asistir a sus batallas. Y tu señor padre, una leyenda.
una leyenda de la lucha libre mexicana, porque les voy a platicar, para quienes no conozcan la historia, el papá de Daniel Aceves es nada más y nada menos que Bobby Bonales. Bobby Bonales, leyenda de la lucha libre de los tiempos del Santo, antagonista del Santo Padre, luchó con Blue Demon y fue parte precisamente de esos cimientos de la lucha que hoy conocemos. Una gran figura. Tenías un gran referente en casa. Totalmente de acuerdo, y Boy Bonales, que fue el nombre de batalla de mi papá, pues estuvo vigente desde la década de los años 30, 40, 50 y 60 del siglo pasado. Él estuvo en el cartel inaugural de la Arena Coliseo, de la Arena México, y pues fue en 3 ocasiones campeón mundial welter, una de ellas derrotando al Santo. Pudo contemporizar con estrellas de esa época, con Sujicito, con Enrique Llanes, con el Murciélago Velázquez, con la Tonina Jackson, grandes como los has mencionado, sí, como Blue Demon, el propio Santo, Carta Brava, etcétera. Eso es una gran camada de personajes de la lucha libre mexicana que acompañaron la aparición de la televisión en nuestro país. Sí. Uno de los primeros programas transmitidos desde Televisa en ese entonces era precisamente la lucha libre. Y los primeros aparatos receptores eran pues realmente un atractivo en las vecindades de varias ciudades, fundamentalmente de la Ciudad de México, por el alcance que había en las transmisiones. Y han habido pues facetas, ¿no? Donde se cobraban 20 centavos a los vecinos para poder ver la televisión y la lucha libre. Es así que los luchadores fueron en esa época grandes estrellas, sí, que acompañaron la época de oro también del cine mexicano. Claro. El Santo hizo 55 películas. Sí. Entonces, cuando uno iba a Centroamérica o a Sudamérica, te conocían por 3 aspectos, por los charros, por supuesto, sí, el cine mexicano acompañado de todo este tipo de conceptos, las películas del Santo y el Chavo del Ocho. Sí, entonces sí, eran íconos fundamentales que le dieron, sobre todo a nivel latinoamericano, a México una presencia muy importante. Muy importante, y además, lo que te mencionaba, tener un referente en casa, pues, obviamente no se da en cualquier hogar, no todas las personas tienen un referente así, porque me imagino que en algún momento, pues tú sabiendo que tu señor padre era una gran figura de la lucha, también hizo películas. Hablamos ahorita del cine, hizo películas también con el Santo. Así, exactamente, sí, participó en 5 películas y una de ellas que fue muy afamada, Asesinos de la Lucha Libre, en donde eran exhibidas de manera masiva en los cines, sí, de varias partes de nuestro país, y que ese cine que hoy se denomina de culto, pues era parte de una gran influencia a generaciones que fueron acompañando este tipo de episodios. Así que uno como niño no te das cuenta de estos aspectos o no tienes un razonamiento que pudiera darse bajo el concepto de saber que tu papá es una gran estrella de lucha libre, sí, sino que lo ves con normalidad. Él se dedicaba también a vender línea blanca, a arreglar radios y televisiones, junto con mi mamá posteriormente, y dentro de ese aspecto pues llegaban luchadores a componer sus aparatos receptores, a comprar refacciones, bulbos, etcétera, que era lo que se usaba en las televisiones en ese entonces. Claro, sí. Así que después yo ya me iba enterando de que pues había estado ahí el Santo, o que había estado algunos de los luchadores como Dorrell Dixon, que llegaba, que era uno de los íconos del fisicoculturismo jamaicano. Claro, enorme, tremendo. Sí. Entonces lo vas viendo con cierta normalidad porque pues es parte de tu día a día, y que además pues se va dando en tu fantasía como niño, pues el querer ser luchador. Yo recuerdo, y lo decíamos de manera muy reiterativa, en México jugamos a las luchitas o a la cascarita de fútbol. Eran elementos indispensables en nuestra formación, sí, y a través del paso del tiempo, pues queriendo ser precisamente imitadores de la carrera de mi papá, junto con mi hermano y mis primos fuimos al Deportivo Galatao, que está en la Lagunilla de la Ciudad de México, sí. ¿No? Ahí en Tepito.
Y llegamos buscando un ring, capas, máscaras, pero no encontramos nada de eso. Tenían esa idea de Sí, encontrar sí, luchadores. Sí, claro. luchadores, y pues realmente preguntamos por la lucha y nos dijeron, no, pues la lucha se practica en el 5º piso. Y pues vimos estaba como entrenador Roberto Vallejo, que fue un olímpico mexicano muy destacado, medallista centro y panamericano. Y pues veíamos que los ponían a entrenar pesas. Un día a la semana natación, jugaban básquetbol, fútbol, gimnasia, y eso nos llamó la atención. Yo venía de tener un problema de salud importante. A mí me dio hepatitis a los 7 años y estuve confinado 6 meses, alimentado con dulces, porque era como la idea de que quien le diera hepatitis tenía que estar en reposo. Un error enorme que había dentro de esa cultura familiar. Y subí de peso y mi metabolismo cambió. Entonces me volví un niño con obesidad, y llegar a lo de la práctica de la lucha me dio un incentivo muy importante. Primero, el poder desprenderme de ese bullying del que era yo objeto, porque pues me decían gordito, me decían etc., etcétera. Sí. Pero adicionalmente empecé a bajar de peso. Entonces se dieron 3 condicionantes muy importantes. Llegar a un deporte que no era la lucha que yo había visto, la única en mi vida, que era la profesional, sino una lucha que después pues me enteraba era uno de los deportes más antiguos de la humanidad y del movimiento olímpico antiguo y contemporáneo. Así es. Empecé a bajar de peso, y también en ese entonces, a la edad de los 11 años, junto con mis primos, empecé a vender libros en la Lagunilla. Y eso pues te va cambiando, porque empiezas por tus medios a obtener un recurso económico. Sí. Que de otra manera es imposible que como niño tengas. Entonces me cambió la dinámica de mi vida, fundamentalmente por asistir al Deportivo Guelatao, por iniciar la práctica deportiva, por bajar de peso y por hacerme como vendedor de libros de remate en la Lagunilla los sábados y domingos. Oye, pero qué manera de que el deporte te cambie la vida. O sea, realmente muchas veces sonará como un mensaje muy trillado del deporte y los beneficios, pero es que de verdad el deporte es benéfico en todos los aspectos que lo quieras ver en la vida de un ser humano. En este caso, te ayuda precisamente a tener esa seguridad y te da disciplina. La disciplina que te lleva precisamente a ir avanzando y escalando en el deporte de la lucha olímpica, que es igual a la lucha grecorromana. Creo que cambia, ¿no? Tiene algún cambio, porque muchas veces hay confusión de cuál es la lucha olímpica y cuál es la lucha grecorromana. Al final es la misma. Sí, la lucha olímpica es el deporte como tal. Tiene 2 estilos, que es grecorromana y estilo libre. Sí. La diferenciación entre una y otra es que los derribes en la grecorromana se tienen que hacer de la cintura hacia arriba, y en el estilo libre se puede sujetar las piernas, hacer enganches o derribes. Y evidentemente, y a partir, felizmente, de Sydney 2020 ya hay lucha femenil, claro, en estilo libre. Todavía no en grecorromana. Entonces yo creo que ese es un paso que se tendrá que dar en algún momento, porque yo creo que las mujeres han demostrado ser absolutamente capaces y sobre todo competitivas en este deporte que era tradicionalmente solo para hombres. Pero sobre todo, Fer, yo coincido contigo. ¿Por qué promovemos el tema de la activación física, de la educación física y del deporte en edades tempranas? Porque una niña y un niño sabe que hay reglas, que hay límites, que tienes que respetar el contrario. Es decir, vas involucrando una serie de temas de valores que ninguna otra actividad te puede dar. Yes. Y por eso el deporte a nivel individual, familiar, social y nacional es central. No solo nos reivindica tener un sentido de pertenencia, de cohesión social. Lo vamos a ver este año de nueva cuenta y por tercera ocasión en un mundial de fútbol, donde pues evidentemente nos unificamos y nuestras diferencias desaparecen porque estamos en torno a una playera que nos representa. Sí. Y sea quien sea el técnico, sea quien sean los jugadores, definitivamente, aunque le vayamos al Necaxa o le vayamos a las Chivas o a la América, pues ahí nos unificamos. Esa es la trascendencia del deporte y la cultura física, que es un movilizador social
Y creo que quienes hemos estado en este ámbito y conocemos nuestra existencia, sobre todo nuestros orígenes que tienen grandes problemas económicos, o como yo los tuve en mi familia, pues estaba el hecho de ser pues parte de algo que me conformó, me formó y que le tengo una deuda permanente. Y que te llevó precisamente a hacer historia por México. ¿Cómo fue aquel momento en que logras esa medalla olímpica? Pues sobre todo ya he hecho un poco el preámbulo, Fer, de todo lo que significó Sí. en términos de frustraciones, lesiones, el a veces sentirte en una circunstancia muy desfavorecida Ajá. por las autoridades, ¿no? Sí, ¿A sí, qué me sí. refiero? Estamos hablando de hace 41 años, donde el deporte era fundamentalmente amateur. Todo esto cambió hasta 1991, donde se desapareció de la Carta Olímpica ese concepto. Hoy todo el deporte es profesional. Sí. En todo ese ámbito que a mí me tocó vivir, el movimiento olímpico internacional y el mexicano, pues tenían otro tipo de consideraciones que estaban alejadas de mucho de la propia comercialización. Es decir, tú lo hacías mucho por la gloria de ser olímpico, de ser El medallista. orgullo de ser mexicano. Así es, Claro. totalmente, Fer. Y afortunadamente hoy, pues hay una serie de contribuciones económicas para quienes participan en el deporte que en ese entonces no No existían. existía. No. Así es. Entonces, sí hay una serie de elementos que se van presentando a lo largo de tu existencia deportiva que no son tan equiparables porque había mucho más restricciones en muchos sentidos. Pero el momento, pues, muy importante de lograr una clasificación olímpica, de llegar a estos Juegos de Los Ángeles en 1984 en una ciudad fundamentalmente hispana. Por eso lo que va a pasar en el 2028, pues es casi jugar de local. Así es. México, en ese entonces se decía que había dos ciudades donde más había mexicanos, que era el Distrito Federal en ese entonces, hoy Ciudad de México, y Los Ángeles, California. Es decir, la cantidad de hispanos, Sí. de hablantes del español en esas dos ciudades tan pobladas, pues nos hacían un referente muy importante y muy interesante. Oye, ¿y tú sabes lo que es ganar una medalla allá? Y viene para 2028 nuevamente la sede en Los Ángeles. Digo, debe ser muy significativo para ti que ahora la delegación que se va a conformar en este nuevo ciclo, pues lleve precisamente esa mentalidad de vamos a ser locales en los Juegos Olímpicos, algo que no ves todos los días, a excepción en el 68, ¿no? Que fue un escenario completamente diferente. Pero bueno, estar en otro país y saber que eres local porque la afición está con México todavía con mayor cantidad de personas, pues creo que eso también representa motivacionalmente algo muy importante, ¿no? Para que un mexicano compita. Totalmente de acuerdo, Fer, y creo que los Juegos de Los Ángeles 2028 van a tener diversos acentos, se incorporan 5 nuevas disciplinas, donde Sí, por lo menos en 3 de ellas México es destacado, ¿no? Hablábamos hace algunos días contigo sobre este deporte de flag femenilo que se asemeja al fútbol americano y que está y con todo. que México pues ha refrendado en varias ocasiones tener unas de las mejores jugadoras del mundo y Sí, ser campeonas mundiales. Eso podría hablar de la posibilidad de tener medallas en ese tipo de disciplinas. Regresa el béisbol, está el también. squash, están El arco el compuesto, arco también. Y compuesto, que México es campeón mundial ya actualmente en arco compuesto. sí, y algunas otras disciplinas como son los saltos ornamentales, los clavados, donde México es una superpotencia, Claro. estará de nueva cuenta pues la caminata con una modalidad ya un poco transformada del experimento que hicieron fallido Sí, en París 2024, etcétera. Pero sí, una aquí, polémica ahí. sí, muy, muy Bastante, polémico eso. bastante. Pero aquí lo importante y lo interesante es que tenemos como país esta vecindad, esta cercanía,
esta mexicanidad de la población de Los Ángeles y del estado de California, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, creo que México tiene una gran oportunidad. Hay que recordar que será la tercera ocasión que Los Ángeles sea una sede olímpica. La primera medalla mexicana se ganó ahí en Los Ángeles. Fue en 1932 por parte de Francisco Cabañas en el boxeo y Gustavo Güey, que también ganó una plata en tiro con pistola de aire de 10 metros. Es decir, Claro. Los Ángeles han significado mucho para muchas cosas. Creo que en esta tercera ocasión no va a ser la diferencia y dentro de una serie de aspectos, el que yo haya tenido la posibilidad de llegar a la final olímpica, que además te lo digo con toda claridad y con toda responsabilidad. Realmente gané la medalla de oro. Sí. Un árbitro francés que era el que estaba como central en la lucha contra Suji Miyahara de Japón, se tardó en dar un toque de espalda. Las reglas de la lucha dicen que con un segundo que toque tu omóplato de la espalda en un combate termina el mismo. Aquí fueron más de 15 segundos. Es decir, hubo un toque de espalda clarísimo. Hoy mismo se puede ver en cualquier video. Claro. Y no lo dieron y con eso debió de haber terminado el combate. Después fue ya por decisión, 9-4. He repasado yo la lucha, lo hice en ese entonces y si lo hiciéramos hoy mismo, pues te das cuenta que la puntuación realmente debe haber sido 5-5 al final, sí. sin el toque de espalda, aún así con esta situación y con ese empate yo hubiera ganado porque fui el último que hizo una acción. Pero bueno, más allá de eso, Sí. algo que me enorgullece mucho, que yo no lo sabía hasta el momento de la premiación fue que en el anuncio local sabemos que los dos idiomas oficiales del movimiento olímpico internacional son el inglés y el francés, pero también en español. Quien estaba manejando la narrativa de la premiación dijo que por primera ocasión en la historia un hispanoparlante ganaba una medalla olímpica en lucha grecorromana. Yo no lo sabía. Sí. Pasaron otros 2 ciclos olímpicos para que un cubano se subiera al podio y ya fue hasta Barcelona, pero fui pues orgullosamente el primer hispanoparlante en un deporte muy europeo, muy asiático, que se metía a la distribución de las medallas olímpicas. Y de mucha historia, porque recordemos que la lucha es uno de los primeros deportes que existieron en los Juegos Olímpicos de la antigüedad y que en algún punto de la historia quisieron sacar de la lista de deportes olímpicos, que también fue todo un tema, que quisieran sacar a la lucha del deporte olímpico. ¿Cómo se dio eso? ¿Qué opinión se merece esa situación que al final se arregló? Tengo entendido que se catalogó como un error haber querido quitar a la lucha de los Juegos Olímpicos. Exactamente, Fer. Yo creo que quienes tomaron esa determinación errónea, ya después indagando por qué se dio, no solo por un desconocimiento histórico, que como bien señalas, desde el año 773 a.C. hubieron solo 2 disciplinas, una carrera pedestre de 170 metros y la lucha grecorromana, sí. que en 6 ocasiones ganó un griego llamado Milón de Crotona, es decir, en toda esa etapa antigua estuvieron los Juegos. Posteriormente, con la desaparición milenaria de los mismos y con el arribo de Pierre de Coubertin para revivir y reconstituir el movimiento olímpico internacional y los Juegos Olímpicos, pues la lucha ha estado vigente desde la primera edición, sí, hace pues ya 123 años. Y lo que me comentan y lo que trascendió fue que iban a sacar del programa olímpico al pentatlón. Pero Juan Antonio Samaranch, hijo de quien fuera presidente del COI durante 20 años, era el vicepresidente de esa federación. Entonces buscaron un rival débil, claro, y ubicaron que la lucha no tenía tantos patrocinadores, no tenía tanta audiencia y escogieron sacar la lucha. Esto fue momentáneo, hicimos un movimiento internacional que hasta en ese entonces... ¿Hubo una asamblea? Sí, y además de las asambleas a nivel internacional, los presidentes de ese entonces de Estados Unidos y de Rusia unificaron criterios, o sea, wow, realmente le salió muy costoso políticamente ese error.
Y ya en la asamblea en Argentina, por supuesto, hicieron una votación, reintegraron a la lucha, que estuvo momentáneamente en el 2013 fuera del programa. Es decir, dieron a conocer en enero que salía y ya en septiembre se reintegró. O sea, fue tal el error, Fer, Sí. de todo esto, que hubo una repercusión y una unificación en respuesta a todo este tipo de conceptos, porque además distribuye 72 medallas olímpicas. O sea, es un deporte que da muchas medallas, Claro. porque pues tiene 8 categorías de peso a nivel varonil, 8 a nivel femenil y en grecorromana, ¿no? Sí. Entonces distribuye muchas medallas, da oro, plata y 2 bronces por cada categoría, así que los países están muy interesados en que prevalezca una disciplina que solo después de la natación y el atletismo es de las que más medallas distribuye a todo el mundo. Wow, entonces ni siquiera hubo un estudio, creo yo, que no dimensionaron lo que iba a suceder. Como dices, vieron a una disciplina, entre comillas, débil en ese aspecto, y de aquí la quitamos. No, bueno, qué buena noticia que a final de cuentas se unificaron muchos países para defender la postura y la presencia de la lucha en los Juegos Olímpicos. Oye, Daniel, también preguntarte el tema de la delegación mexicana. Digo, siempre ya sabes, los pronósticos de cómo le va a ir a México para el 2028, pero bueno, el año pasado hubo muchísimas medallas mundiales que tienen tinte olímpico porque son precisamente disciplinas que pueden dar una medalla en Los Ángeles. ¿Tú qué opinas respecto a eso? ¿Cómo crees que le vaya a México en Los Ángeles? Sí, Fer, yo considero que México, no solo por este tema de una cierta localía, por lo que hemos platicado, y del número de hispanos y de mexicanos y de origen mexicano que hay en Los Ángeles, siempre repercute en un apoyo social, Sí, mediático, popular interesante. Por otro lado, las disciplinas que se suman al programa olímpico, que son algunas de ellas fortalezas para nuestro país. En tercer lugar, creo que es importante también señalar que después de un año olímpico, México tiene tradicionalmente buenos resultados. O sea, es decir, no ok, tenemos que caer tampoco en un espejismo, porque esto se ha repetido cada ciclo olímpico. ok, sí. Muchos países están con una dimensión mucho más, si no de vacaciones, y de menor presión, y México tradicionalmente tiene estos resultados. Lo que aquí yo creo que tiene que acontecer para que tengamos el mantenimiento de estas 20 medallas mundiales, lo que pasó de las 32 medallas paralímpicas Así es. y de estos resultados, es mantener una serie de apoyos estratégicos y sobre todo técnicos a los deportistas. Es indispensable, por ejemplo, en el tema de los clavados, el caso emblemático de Osmar Olvera, quien ya derrota a los chinos, quien tiene 2 medallas en París 2024, una de ellas individual y otra con Celaya, Con Juan Celaya, ¿cómo con no? Juan Celaya. Entonces, nos damos cuenta que el grado de dificultad va a tener que seguir avanzando, que habrá que cuidar las lesiones. Claro. Y los temas de alimentación, de cargas de entrenamiento, los metodólogos, los equipos multidisciplinarios, el equipo de psicología, etcétera. O sea, Sí, yo percibo que México puede tener una actuación superior a la de México 68, donde se ganaron 9 medallas olímpicas, 3 de oro, 3 de plata y 3 de bronce, por el conjunto de factores, pero sobre todo el esfuerzo de nuestras y nuestros deportistas, de los equipos, reitero, multidisciplinarios, entrenadoras, entrenadores, el esfuerzo de algunas asociaciones deportivas nacionales, o mejor conocidas como federaciones, de claro. institutos del deporte, y la unificación de criterios entre la CONADE y el Comité Olímpico Mexicano, ¿no? Entonces, yo creo que todos tenemos que aportarle a... los medios de comunicación tienen un peso muy importante, Ujú. porque transmiten precisamente este tipo de éxitos, los fracasos pasajeros que existen, pero si bien es cierto, se vuelven los garantes o vigilantes de muchos temas
que creo que deben de estar acompañados para que México pueda tener este éxito, que yo creo que se requiere en un momento histórico importante y sobre todo en esta tercera edición angelina que ya de por sí es histórica. ¿Y qué disciplinas o en qué disciplinas considerarías que se puede obtener la medalla? Digo, sabemos que para iniciar en clavados Totalmente. es seguro, es un hecho que vamos a tener medalla olímpica. Pero ¿qué otros deportes considera Daniel Aceves que va a haber medalla? Yo pienso que en tiro con arco México está llamado a ser un protagonista muy importante en flag o en este fútbol americano femenil para que se entienda un Sí, poquito claro. mejor. Creo que el béisbol siempre, algunas pruebas de atletismo, el taekwondo creo que tiene que volver a la propia Como que el bajó un poco, sendero, ¿verdad? sí, Y sendero de sí, abandonar esa tradición de otorgar por lo claro. menos una presea olímpica. Siempre el boxeo mexicano va a tener posibilidades por la tradición. Es el segundo deporte con más medallas después de los clavados. Claro. Considero que dentro de los aspectos del tiro deportivo, Gabriela Rodríguez pues tuvo un éxito muy importante y siempre hay tiradoras y tiradores mexicanos de alto nivel. Nosotros podríamos repasar casi las 36 disciplinas olímpicas y por lo menos en 18, 19 de ellas tener grandes posibilidades. Sí. Creo que a la distancia vienen los Juegos Centroamericanos y del Caribe este año 2026 en Santo Domingo, en República Dominicana, los Juegos Panamericanos en Lima, Perú, en el año 2027, y siempre son escalas de clasificación importante. Sí, un buen parámetro. Sí, Así y es. sobre todo algo que se va a repetir, Fer, y que tú has significado mucho, es que Gracias. se repite lo que correspondió a los Juegos de París en 2024. Es decir, habrá 10,000 atletas, pero ahora no solo habrá la mitad de mujeres y de hombres, sino un poco más de mujeres que de hombres. Es Sí, decir, se calcula que va a ser el 55% de mujeres y 45% de hombres. ¿Qué quiere ándale. decir? Que México, pues las últimas medallas en volumen han sido de parte de mujeres. Segundo, en que los eventos clasificatorios serán fundamentales, aquellos que son de marca, aquellos que son de combate, aquellos que son de tiempo, etcétera, y los de precisión. Entonces, sí percibo que tendrán que poner un énfasis muy importante en los procesos clasificatorios, porque puedes tener un inicio de ciclo de ensueño, pero si no te clasificas, de poco se va a Mantener. legitimar la posibilidad de tener Así es. medallas. No, mantener el nivel, la posición y como dices, cuidar a esos atletas que son posibilidad de medalla en los próximos Juegos Olímpicos. Daniel, también preguntarte, eh, cambiando un poquito el tema de Sí, claro. la parte olímpica, quiero volver al tema de tu andanza en la lucha libre, porque pocos conocen también parte de la historia en donde también fuiste luchador como homenaje a tu señor padre. Pero platícanos un poquito de esa faceta de tu vida en la que te subes al ring y aparte fuiste enmascarado. Así es, Fer, esto que yo viví desde niño, ese entusiasmo por querer imitar los pasos de mi papá, pues se quedan guardados dentro de lo que fue primero participar en la lucha olímpica, el hacer 2 ciclos olímpicos, el poder también culminar una carrera académica, el incorporarme al servicio público, en el que ya tengo pues 38 años. Sí. Y dentro de todo ese escenario, tenía yo un pendiente muy importante de carácter personal, el ser luchador profesional. Entonces, creo que cuando lo decido, pues yo tengo ya más de 50 años pues tomo la decisión en contra de lo que mi familia opinaba, que porque me decían que ¿Por qué? a ¿Qué vejez te viruela, decían? decían, ¿no? Sí, lo consideraban así un poco una locura, pero yo no quería dejar pasar mi existencia sin darme ese gusto. El Así tiempo que pasa, claro. pasa y evidentemente pues hay que prepararse. Sí, Yo estuve alrededor de 6, 7 meses preparándome con Guillermo Díaz, que él fue luchador también olímpico y profesional, sí.
y empecé a luchar con el nombre de Siglo XXI, enmascarado. Estuve 3 años en la actividad. Un atuendo rojo, una máscara roja. Máscara roja, sí, exactamente, y sobre todo, Fer, haciendo alusión un poco a lo que significaba en los albores de los 2000 es un nuevo siglo. Ahorita pues ya Claro. llevamos en cuarto de todo esto, Ya pero avanzamos. en su momento, Sí. y sobre todo a finales de los 90 que estuve involucrado en el tema de la lucha como secretario de la Comisión de Box y Lucha del entonces Distrito Federal, Ujú. dije, si yo lucho, lucharía con este nombre porque es algo que acompaña precisamente a la aspiración de la humanidad, ¿no? Un nuevo siglo. Claro. Entonces, por eso siglo XXI fue parte de adecuar ese entusiasmo y sobre todo esa ilusión que yo tenía de estar en los encordados. ¿Y cuánto tiempo luchaste? 3 años. 3 años. 3 años, sí, 3 estuve años. 3 años alternando En en el Consejo Mundial consejo, de en el Lucha Consejo Libre, Mundial. sí, en diversas plazas y me tocó alternar con Místico, me tocó alternar con Negro Casas en ese entonces, Ándale, con figurones. varias Sí, figuras varias de la figuras. lucha. Yo no recibí ninguna recompensa económica por hacerlo, siempre lo hice por gusto. No tuve precisamente la vocación de dedicarme profesionalmente, sino hacerlo como parte de mi existencia, Nunca hubo pago. O sea, lo hacías porque te gustaba, porque era porque la yo pasión quería, y ¿sí? ese pendiente que tenías de familiar de la lucha. Oye, y aparte eso es más honorable, ¿no crees? Digo, hacerlo pues, por el amor a realmente a la profesión. Pues sobre todo por el gusto de El hacerlo, gusto, sí. de demostrarme a mí mismo que lo podía hacer, que lo realizaba de manera solvente. Acabo de rescatar ahí unos videos con Alberto Juárez, a quien seguramente conoces. Sí, cómo no. Y Saludos al buen entonces, Beto, que está de este lado también, lo tenemos por acá. Ese al Beto Beto. Juárez. Entonces, le pedía, hazme un resumen ahí de algunas luchas. Entonces, son algunos minutos de varias luchas donde hay algunas evoluciones de parte de tu servidor. Sí, Y ya, al paso del tiempo, pues me va a gustar que mis hijos lo vean. Porque pues la sí. vida siempre sabemos, se va extinguiendo, se acaba, pero ese es un capítulo que yo no quise dejar pendiente y que lo cumplí y me siento orgulloso de haberlo hecho. Claro. Entonces, mi idea no fue consagrarme en ese ámbito, no fue tener una remuneración económica, simple y llanamente el hecho de darme el gusto de ser luchador profesional y a través de eso hacer un homenaje a mi papá, pero también un homenaje a todas las luchadoras y luchadores. Sobre todo, Es un sí. tema muy complejo. Yo creo que México indiscutiblemente tiene la mejor lucha libre del mundo, Sí, sí, aunque se sí. escuche como un eslogan tradicional, pero esto es reconocido allende las fronteras. Es una profesión compleja. Solo un grupo muy pequeño, una élite, realmente vive de ser Ujú. luchador. Muchas personas lo hacen como un complemento o como un gusto por hacerlo. Claro, una pasión. Realmente, sí, 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 totalmente, sí. Fer. Entonces yo creo que el tener esa satisfacción fue en un entendido real la posibilidad de que yo pueda dejar de existir sin quedar con ese pendiente. Oye, y quién pegaba más fuerte? Porque bueno, siempre te hemos visto, eres una persona muy profesional, muy seria, te hemos visto siempre muy elegante. Y para mí es difícil imaginarte arriba del ring y que te estén dando de pierrotazos, ¿no? O sea, ¿quién le pegaba más fuerte a Daniel? Digo, siglo XXI, Pues había siglo varios. XX, No, siglo siglo XXI. XXI, siglo XXI. Sí, sí. Pues realmente en México hay luchadores magníficos. Además, yo soy una persona de unos 62 de estatura. O sea, mi estatura es baja. Pero mi misma estatura la tiene el Hijo del Santo y la tiene Rey Misterio, ¿no? O sea, Sí, ¿sí me entiendes? En claro. México habemos luchadores de una estatura baja y que tenemos que desarrollar otras cualidades. Y eso yo creo que lo vamos haciendo en la existencia, ¿no? No tienes una cosa, pero tienes la otra. Claro, sí. Porque yo, por ejemplo, pues por el tema de la lucha tengo las orejas de coliflor, tienen una Ujú. deformación. Entonces, y también como consecuencia, perdí casi totalmente el oído del lado derecho. Ok. Entonces yo no escucho del lado derecho. Entonces, por eso estamos muy bien colocados tú y Sí, yo aquí. excelente. Muy bien. Entonces, todo tiene una factura en la vida, pero yo creo que
cuando no tienes alguna capacidad vas desarrollando otras. Entonces, los que somos de una baja estatura vamos desarrollando ya sea más rapidez o más técnica, etcétera. Yo creo que eso es lo importante, esa es la lección de lo que hablábamos contigo y que coincidimos felizmente, de que el deporte te da todo eso. Claro. Uno no sabría explicar, en mi caso, ni mi vida ni la de mi familia sin el tema del deporte. Sobre todo, yo lo platicaba en alguna ocasión, al asistir a varios centros de readaptación social, encontraba muchos de mis compañeros de la escuela de la Colonia Guerrero y de Tepito y la Lagunilla recluidos. Sí. ¿Cuál fue el cambio en mi vida? El deporte. Te salvó precisamente Totalmente, de eso. sí. Y fíjate qué esencial es esa parte, porque te aleja de muchos vicios, te aleja de las drogas, te aleja de malos pasos y te salva. Te salva y te cambia completamente el deporte. Pero no nos has dicho quién pegaba más fuerte. Es que había varios. A No, ver, no uno voy que a tener. recuerdes. Místico, por ejemplo. Sí, sí, es un Pega recio. extraordinario luchador. Sí. Sí, la verdad, reitero, en México hay grandes luchadores, luchadoras, son personas profesionales. El Consejo Mundial de Lucha Libre creo que ha cuidado a su talento y pues yo siempre hago un reconocimiento a Salvador Lutero Sí. en sus 3 generaciones. El primero de ellos pues fue muy allegado con mi papá y hoy Salvador Lutero Lomelí pues ha puesto un acento en cuidar que los servicios médicos, que la atención al talento sea parte precisamente de ese signo distintivo de la lucha mexicana. Oye, y cuéntanos también, bueno, mira, desde el vestidor tenemos una sección, una dinámica muy padre, que es precisamente que nos compartas algo de la intimidad desde el vestidor, de lo que se platica, de esas charlas, algo que te haya marcado, que hayas vivido, que nos pudieras compartir, que solo en un vestidor se puede hablar. Pues son varias cosas, sobre todo cuando estás en el vestidor, en el ámbito sobre todo de la lucha grecorromana, tienes que dar la categoría de peso, quedas bastante deshidratado, entonces en el vestidor muchas veces te hidratabas, o comías lo que no pudiste haber comido en días anteriores porque tenías que dar, reitero, el tema de la báscula, Sí, que es el peso. el opositor más importante en los deportes de contacto, la báscula más que los oponentes. Sí. Entonces, sí creo que esa desesperación que te da por hidratarte o por comer es parte del vestidor en los temas reitero, de deportes de contacto. Y yo siempre tenía que estrenar algo para mis competencias. Y en la lucha tienes que presentarte con un pañuelo. Muchas veces no se sabe. Tienes que llevar un pañuelo en tu butarga, que es como short con tirantes que se usa en la lucha, por una cuestión de una regla, de que si hay un exceso de sudoración o tienes un corte o tienes un poco de sangre, tú mismo te tienes que atender en ese sentido. Entonces, pues lo más lógico es de que no podías estrenar ni butargas ni las botas de lucha que difícilmente las podías tener cada torneo, pero sí un pañuelo. Entonces, creo que los pañuelos en el vestidor para mí era un elemento de suerte o era precisamente esa cábala a la que yo recurría. Sí. Mira, eso creo que pocos Nadie me lo había preguntado. No te lo habíamos preguntado. No. Ahí está. Entonces, esa es tu cábala. ¿Y tienes más cábalas? Pues fundamentalmente el poder tener algún collar, algún recuerdo, algún fetiche que percibas que te da suerte. Yo creo que ese es un factor humano, el ser un tanto espiritual, encomendarte a Dios, a la Virgen. Yo creo que son de los aspectos que los seres humanos necesitamos, porque pues nos sabemos totalmente frágiles, y además pues totalmente intrascendentes en lo que se refiere al contexto de todo el universo, ¿no? Entonces, yo creo que siempre tenemos que recurrir a pedir protección, porque pues al fin y al cabo es nuestra realidad. En efecto, claro que sí, pero bueno, ya conocemos otra parte muy, muy íntima y muy importante en tu carrera, que es precisamente esta espiritualidad con la que has llevado precisamente tu carrera muy, muy lejos. Daniel, finalmente quiero hacerte una pregunta
y me gustaría que tú me la respondas. Yo con la experiencia que tengo, empapado y conviviendo con la comunidad olímpica por varios años ya, he escuchado que de pronto el deporte olímpico no comulga con el fútbol. Hay como una especie de recelo entre estos dos rubros. Y precisamente que este año viene la Copa del Mundo y que hay mucha actividad en el deporte que se va a sumar, precisamente tú tienes algunos programas que me gustaría que también nos compartas en donde te vas a sumar al tema del Mundial, pero que nos digas, ¿es realmente cierto esto de que el deporte olímpico no comulga con el fútbol porque hay un recelo? Pues fundamentalmente hay que recordar que los eventos más vistos del planeta son los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol Sí, de la sí, sí. Copa FIFA, ¿no? Y como tal, habría que hacer un comparativo de cuántos países aglutina cada organización. La ONU tiene 192 estados miembros asociados, la Federación de Fútbol tiene 206 países afiliados y el Comité Olímpico Internacional 205. Entonces, es decir, la FIFA y el COI tienen más estados miembros que la propia Organización de las Naciones Unidas, para empezar. Para empezar. Segundo, hay intereses económicos muy amplios. En el planeta hoy en día lo habitamos más de 8,000 millones de personas. Se estima que por lo menos la mitad de ellas van a ver los partidos inaugurales de fútbol y se estimó en 3,700 millones el nivel de audiencia de París 2024. Es decir, números muy equiparables. Sí. Y los intereses, reitero, económicos, políticos, son, creo, muy competitivos por parte de las dos instancias. Son entes muy poderosos, supranacionales, que imponen reglas a todos los países, sobre todo cuando edifican la elaboración de actividades como los que vamos a vivir este año. Sí, sí, sí. Entonces, sí hay evidentemente una separación de intereses. Sabemos que el fútbol olímpico pues limita a 23 años la edad, exceptuando 3 jugadores que pudieran exceder la misma regla en las competiciones olímpicas, que son 16 equipos que se clasifican. Es decir, las medallas olímpicas en el fútbol suelen ser, si no menospreciadas, sí minimizadas por la FIFA. Entonces, ya todo el deporte es profesional. Sí. Y en México, la mayor parte de los beneficiarios del estímulo económico vitalicio que el año pasado se pudo duplicar a través de la gestión que se realizó con la presidenta Claudia Sheinbaum, son futbolistas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 18 jugadores que obtuvieron la medalla de oro en Londres 2012 y de 22 jugadores que fueron registrados que tuvieron la medalla de bronce en Tokio 2020 más uno. Es decir, más de la mitad de todo el número de beneficiarios son futbolistas mismos que nunca participan en las actividades ni de la Asociación de Olímpicos ni de medallistas olímpicos y que no están vinculados en nada al Comité Olímpico Mexicano. De ese tamaño es tu reflexión, misma que te corroboro y te ratifico en este momento. Excelente. Digo, sí, era importante preguntarlo porque con miras al Mundial, pues después pues, vienen Los Ángeles, ¿no? Pero creo que sí, parte de la comunidad olímpica tiene como ese pensamiento de es que el fútbol o no nos ven por el fútbol o nos quita reflector o X situación, ¿no? Pero bueno, ya lo mencionas, son intereses enormes, ¿no? Y precisamente este año te sumas tú otra vez también de la Asociación de Medallistas Olímpicos y que también participas en la Secretaría de Salud, pues van a tener muchas actividades de cara al Mundial. Se han anunciado más de 6,000 eventos por parte de todas las secretarías de Estado, junto con el sector privado, social y enlaces internacionales. Y en lo que corresponde a un programa que promueve el doctor David Kersenovich, que es el secretario de Salud del Gobierno de México, está Salud, Vida y Movimiento. ¿Qué significa? El promover en el sistema educativo nacional a nivel comunitario y a nivel social
actividades físicas que trasciendan y que sean un legado permanente en los próximos años. Es decir, si nosotros realizamos una actividad física de 30 minutos a 1 hora, 5 veces a la semana, estamos cambiando nuestra salud. Entonces, lo que se está promoviendo a través de diversas mascotas y de programas y de estrategias es precisamente que tengamos ese hábito y que lo fundamentemos, lo fortalezcamos en el ámbito de la emoción social del Mundial de la Copa FIFA 2026. Excelente, pues ya está encima el Mundial. ¿Y cómo ves a la selección? Pues yo creo que los resultados, sobre todo en los últimos tiempos, tienen una bifurcación, es decir, ganan los dos títulos que se disputaron del año 2025, Sí. la National League y la Copa de Oro, Copa Oro. pero no ha habido en los partidos amistosos resultados importantes. Sí. Creo que Sudáfrica, Corea del Sur y el que se clasifique dentro del repechaje europeo. Igual le llega a Dinamarca. Puede ser. Y creo que no son partidos fáciles. O sea, quien está menospreciando el nivel futbolístico de estos países, sobre todo de Corea del Sur y de que se clasifique de Europa, no está leyendo bien lo que es el deporte hoy en día. Claro. Creo que México tendría que aspirar a dar un buen resultado por la localía y por los apoyos, etcétera. Es mejor que no tengamos muchas expectativas y todo esto salga mejor de lo que pensamos, pero hoy en día creo que se partió tarde en la planificación y que creo que esto tiene que ser una lección muy importante para disminuir el número de futbolistas extranjeros en los equipos, potencializar la cantera y generar que la Liga MX y el fútbol mexicano pueda trascender con talentos nacionales más que con extranjeros. Ojalá las cosas se den bien, independientemente tiene que haber un parteaguas después del Mundial. Pues ahí está el mensaje, pues que le vaya bien a la selección, ¿no? Todos queremos siempre Por que supuesto. le vaya bien a la selección y por el bien del deporte mexicano, ¿no? Así es, totalmente. Daniel, quiero rápidamente robarte 5 minutos. Sí, claro que sí. Para una última pregunta, que tuve que hacerla antes, aclaro, pero yo me quedé con la idea de lo que sucedió con tu medalla olímpica, porque también pocos lo saben, que te la habían robado. Así es. ¿Y después regresó o no regresó? Sí, regresó. ¿Qué fue lo que sucedió? Fíjate que esta es una historia que nace de una amistad personal con Pilar Roldán, quien es la medallista olímpica que tiene México en esgrima en México 1968. Pilar Roldán de Giffen es un ícono del deporte mexicano. Ella actualmente vive en Cancún, en Quintana Roo, y siempre ha sido un ejemplo y sobre todo una mujer que, reitero, fue la primera que se subió a un podio olímpico. Un orgullo y fue para México. En la Sala de Armas en la Ciudad de México. Y ella me comentó, porque tenemos algunas simetrías, nacimos un 18 de noviembre los dos, de diferente año, y siempre hubo una amistad. Y me dijo, oye, tu medalla, hay que darle un tratamiento, porque si no, como es plata, se va manchando, ¿no? Sí, se deteriora. Y entonces se la di, y en uno de estos días de enero, de hace ya casi 40 años, creo que fue el 8 de enero, algo así, pasé por ella ya le había mandado ahí con un joyero que era amigo de ella, con el recubrimiento, y fui a la zona de Coyoacán. Yo trabajaba en una secretaría que se llamaba de Programación y Presupuesto. Okay. Entonces la dejé en el vehículo, entré a estas instalaciones y cuando salgo el vehículo ya había desaparecido. ¿Era tu coche? Era mi carro, era mi auto y estaba yo con Ernesto Canto. Me dijo, oye, pues hay que hablar a la procuradora, que se llamaba Victoria Adato Viuda de Ibarra. Y pues teníamos nosotros, pues obviamente medallistas muy recientes, pues alguna forma de llegar ahí a estas oficinas, que pudieran apoyar alguna llamada, la hicimos, nos ofrecieron pues tratar de buscar las cosas, y yo te digo que en resumen el carro nunca apareció, lo bueno que estaba asegurado, y a los 2 días en tu casa en la Colonia Guerrero,
pues rompieron el vidrio y en el mismo estuche de la medalla envuelta con periódicos y con lazos, la introdujeron. Te la regresaron. Me la regresaron, sí. Entonces, seguramente las personas de ahí, de la colonia o alguien que Sí. nos conocía, pues sabía la propia ubicación. Ningún otro bien que venía en el carro, yo traía fotografías que nunca pude recuperar Claro. de los juegos, traía una chamarra que yo quería mucho, o sea, cosas que traes en un Sí. mecanismo normal cuando tienes tu vehículo y Sí, que nunca metes tus apareció. cosas. Sí, entonces sí creo que fue algo pues inédito. Yo había hablado en ese entonces ahí con Mario Vázquez Raña, llevé el acta que se Sí. levantó ante el Ministerio Público en donde yo hacía referencia de la pérdida de la medalla y se iba a iniciar un trámite que tardaba entre 6 meses o un año para una reposición. Sí. Afortunadamente no se tuvo que dar, tengo la medalla original y esa es la historia de Sí. ese pedazo de metal que para mí es tan significativo y que más que un valor económico tiene un valor sentimental. Sobre todo. Y quería yo preguntártelo porque me imagino que en algún punto tú la viste perdida Sí, y para alguien que luchó tanto tiempo y que tiene el récord de que nunca fue vencido a ras de lona, ¿no? De espaldas, dentro de todos estos combates, de más de 45. 545 Sí, combates, nunca me nunca ganaron perdiste por toque de espalda. por toque de Nunca, espalda. nunca. Ahí está el récord. Ujú. Increíble. Pues Daniel, de verdad, muchísimas gracias por estar desde el vestidor compartiendo toda esta bella historia. Hay mucho que contar, esperemos que no sea la última vez que nos visitas, porque de verdad que hay mucho que platicar todavía de tu carrera y del deporte mexicano. No, Fer, para mí es un privilegio. Muchas gracias por tomarme en consideración. Eres un periodista muy apreciado, muy querido por tu Gracias. caballerosidad, por tu conocimiento, por tu decencia y todo. Así que Gracias, para mí ha gracias. sido un gusto y muchas gracias. Daniel, muchas gracias. Gracias. Amigos, esto fue Desde el Vestidor con Daniel Aceves. Nos vemos la próxima.